días, profesora. En el día de hoy le venimos a exponer los aportes a la fitopatología que afianzaron a esta como ciencia y 5 enfermedades catastróficas en el mundo. Mi grupo está conformado por José Ávila, Andrés Bocanegra, Jefferson Gualdrón, Juan Roncayo y mi persona, Marisela Díaz. En 1638, Galileo lanza la hipótesis de los daños causados sobre las plantas por la acción simultánea de los rayos del sol y la neblina. Esta propuesta se trataba de que los daños en las plantas eran causados por la combinación de estos dos componentes, de los rayos del sol y la neblina. Galileo en esto sugiere que la neblina actúa como un lente que concentra los rayos solares en puntos específicos, lo que resulta en daños y quemaduras en las plantas. Esta idea buscaba explicar por qué las plantas a menudo presentaban daños en días nublados, cuando se pensaría que la luz solar directa no sería tan intensa. En 1729, Pier Antonio Micheli describió y clasificó varios hongos patógenos de importancia agrícola, incluyendo especies de los géneros Aspergillus, Botrytis y Puccinia. Micheli fue el pionero en la observación y documentación de hongos causantes de enfermedades en las plantas. Es interesante destacar que estos hongos de los géneros Aspergillus y Botrytis están asociados a diversas enfermedades en cultivos agrícolas. Por ejemplo, el género Aspergillus incluye especies que pueden causar enfermedades en granos almacenados, como el moho verde del trigo. Targioni Tosetti, en 1766, fue un botánico y fitopatólogo italiano que realizó importantes contribuciones en el campo de la fitopatología en el siglo XVIII. En 1766, él llevó a cabo investigaciones detalladas sobre las enfermedades de las plantas, específicamente en relación con los hongos que causan la roya y los carbones en el trigo. Sus observaciones y conclusiones sobre estas enfermedades marcaron un avance significativo en la comprensión de la fitopatología en ese momento. Lo que Targioni Tosetti identificó fue que las royas y los carbones del trigo eran causados por hongos que crecían debajo de la epidermis de las plantas y asimismo sus observaciones permitieron entender que estas enfermedades no eran simplemente manifestaciones externas en la superficie de las hojas, sino que también involucraban la penetración y el crecimiento del hongo dentro de los tejidos vegetales. En 1815, los hermanos Louis René y Charles Tolosnan fueron destacados fitopatólogos que realizaron investigaciones significativas en hongos patógenos. Estos afectaban a las plantas como royas, carbones y oidios. Sus contribuciones incluyeron la identificación de la naturaleza parasitaria de estos hongos en las plantas huéspedes, así como el descubrimiento del poliformismo en las royas, que reveló diferentes tipos de esporas y estructuras en un ciclo de vida. En resumen, sus estudios avanzaron la comprensión de cómo estos hongos causaban enfermedades en las plantas y cómo se desarrollan a lo largo de su ciclo de vida. En 1825, Julius Kuhn demostró la entrada del micelio en las plantas y como tal verificó su desarrollo en el huésped hasta la formación de las esporas en el grano. En específico, fueron en las plantas de trigo. También publicó un libro que se titula Las enfermedades de las plantas cultivadas. En esta obra reconoce enfermedades como que solamente debido a las condiciones desfavorables, incluyendo las del ambiente, y debido a organismos como parásitos, en gran parte también los insectos, las fanerógamas y las criptógamas. Cabe recalcar que las fanerógamas son plantas superiores con estructuras reproductivas y visibles como las flores y semillas, y las criptógamas son plantas inferiores que se reproducen principalmente mediante esporas. Comenzando a hablarles un poco sobre las enfermedades catastróficas a lo largo de la historia, podemos decir en 1904 que el tizón del cataño fue una enfermedad devastadora que afectó a los cataños americanos en Estados Unidos entre 1904 y 1940. Fue causada por el hongo Cryphonectria parasitica
introducido desde Asia a través de castaños asiáticos importados. Los castaños americanos carecían de defensas naturales y fueron gravemente afectados, y la enfermedad se manifestó como chancros en la corteza de los árboles, interrumpiendo su flujo de nutrientes y agua, y tuvo un impacto significativo en los bosques y la industria maderera. Se llevó a cabo programas de cría selectiva y se descubrió un virus debilitante del hongo, lo que ayudó a controlar la enfermedad. Aunque hubo esfuerzos de recuperación, los castaños americanos todavía no han vuelto a ser tan comunes como antes de la aparición de esta enfermedad. En 1910 se descubre la enfermedad del cáncer en los cítricos, también conocida como cancrosis de los cítricos. Fue causada por una bacteria llamada Xanthomonas citri. Esta enfermedad se descubrió por primera vez, como lo dije anteriormente, en 1910 en Argentina. Desde entonces se ha extendido por varias regiones del mundo. Los síntomas que genera la cancrosis en los cítricos pueden variar, pero generalmente incluyen manchas en las hojas, ramas y frutos de los árboles. Estas manchas suelen ser de color amarillo o marrón y tienen el centro oscuro. Además, se pueden presentar lesiones abiertas o hundidas en los frutos. Es importante destacar que la cancrosis en los cítricos es altamente contagiosa y puede transmitirse a través de la lluvia, el viento, los insectos y las herramientas de podas contagiadas. En 1930 aparece la grafiosis del olmo. Ha tenido un impacto devastador en las poblaciones de olmos americanos, como en América del Norte y en otras partes del mundo. La enfermedad del olmo holandés es causada por el hongo Ophiostoma novo-ulmi y afecta a todos los olmos en general. Se originó en Asia y se propagó a través del comercio de maderas y insectos portadores. El escarabajo de corteza actúa como un vector, bloqueando el sistema vascular de la planta y provocando en sí su muerte enseguida. Desde la década de 1930 ha devastado olmos en Estados Unidos y Europa, afectando áreas urbanas y bosques. Se ha empleado muchas tácticas como talar árboles infectados y buscar variedades resistentes a esta enfermedad, pero la enfermedad sigue siendo un desafío para la conservación de estos olmos y aún algo en lo cual se siguió batallando por muchos años. La mancha café del arroz fue una epidemia devastadora que afectó a las regiones arroceras durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en 1943. Esta epidemia tuvo un impacto particularmente devastador en la región de ese entonces Bengala, que estaba bajo el dominio colonial británico. Lo que causó esta enfermedad, también conocida como la mancha de los alimentos, fue mediante la propagación de un hongo llamado el Mystosporium oryzae, que afecta al arroz, uno de los alimentos más básicos e importantes de la región en ese entonces. Lo que causó fue una enfermedad que redujo drásticamente la producción del arroz. Esto impactó a la región de Bengala. Bengala, que era una región densamente poblada en el este de la India, que dependía en gran medida del arroz. Como fuente principal de los alimentos, la epidemia afectó gravemente estos cultivos, lo que llevó a disminución significativamente en la producción y en consecuencia una escasez de alimentos. Por otra parte, las condiciones políticas y económicas que en ese entonces se daban por la Segunda Guerra Mundial, que estaba en curso, lo que hizo fue agravar la situación, ya que la administración colonial británica, en lugar de ayudar con la situación que estaba pasando en Bengala, lo que hacía era redirigir recursos para apoyar la guerra. La consecuencia de la combinación de todos estos factores resultó en la muerte, en una gran hambruna que produjo una muerte entre 1.5 y 3 millones de personas. En 1981 apareció por primera vez la cigatoca amarilla. Esta apareció en la región de Urabá. Esta fue producida por el hongo Mycopharela musicola. Esta es una enfermedad de gran importancia en la fitopatología, debido a su impacto significativo en base en toda la industria bananera y platanera. Digamos que la cigatoca amarilla ha sido un caso paradigmático en la fitopatología, contribuyendo al conocimiento y la comprensión en la interacción de patógenos y las plantas. Se puede decir que la investigación sobre esta enfermedad ha ayudado a avanzar en la comprensión como los patógenos que afectan los cultivos y como las plantas que responden a las infecciones. Este hongo
es el agente patógeno responsable de infectar a las hojas de las plantas del banano y también al plátano, lo que resulta síntomas como que característicos de la enfermedad. El hongo en este caso penetra en las hojas y se desarrolla dentro de los tejidos de la planta, lo que afecta su capacidad para realizar la fotosíntesis y puede debilitar la planta en general. Este hongo produce esporas que se liberan a medida de las lesiones que se desarrollan en las hojas infectadas. Estas esporas pueden ser dispersadas por el viento o en el agua, lo que contribuye a la propagación de estas.